podcast por Paranormal. Esta es la segunda emisión, por si no lo sabían. Y pues nosotros somos docentes en formación. Estamos aquí estudiando en la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, específicamente en la licenciatura de Matemáticas. Y pues aquí me acompaña Alicia. Hola. La veo. Y yo, Estrella. Entonces, específicamente en este episodio del podcast vamos a estar hablando sobre el curso de acercamiento a prácticas educativas y comunitarias, y pues vamos a estar abordando el concepto de práctica docente, las dimensiones, las herramientas que se ocupan para pues esta práctica docente, y pues lo que se vaya desarrollando y desenvolviendo durante pues, todo el podcast. Muy bien, pues primero voy a definir qué es la práctica. Según Cecilia Fierro, dice que es una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, percepciones y acciones, así como los aspectos políticos, institucionales, administrativos y normativos. Están formadas por relaciones personales, de saber colectivo, de valores, alumnos, institucionales y autoridades. Esto implica una gestión pedagógica. ¿Qué es una gestión pedagógica? Pues el conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza. Y pues hay 6 dimensiones, las cuales pues es la personal, la institucional, la interpersonal, la social, la didáctica y la valorada. Dentro de la dimensión personal se refiere al docente o a la persona que en este caso llevaría a cabo la práctica. Entra lo que es la relación de la vida personal y laboral, analizar el pasado y el presente, así como intentar dar una dirección hacia su futuro. Se enfoca mucho obviamente en la historia personal y le damos un énfasis de sujeto histórico a la persona que va a llevar a cabo esta práctica. Y bueno, pues también se van a definir las metas personales y profesionales. Pues la institucional pues sería como ese apoyo que tiene la institución hacia los maestros, hacia que todo se desarrolle de buena manera. Por ejemplo, las ceremonias, los juegos deportivos que se tienen en toda la institución y todo. Esa igual es como el concepto y el ejemplo de la dimensión institucional. La siguiente es la dimensión interpersonal, que hace referencia al ambiente y las relaciones entre el alumno y el profesor, así como el alumno con las autoridades. Viene siendo el manejo y control de conflictos dentro del aula, la diversidad de opiniones, la política interna dentro de la escuela y experiencias educativas generales. Dentro de la dimensión social nos encontramos que ahí se va a estudiar el contexto. Va a haber todo un entorno histórico, político, social, geográfico, cultural y económico. También aquí se van a ver los valores del docente, pero incorporados dentro de la comunidad. Se le va a dar un sentido al quehacer docente con respecto a lo que la sociedad espera de él, y también en esto va a impactar las decisiones gubernamentales, como por ejemplo las políticas de los planes de estudios incorporadas cada que llega un nuevo gobierno. Bueno, igual en la didáctica es como el maestro observa cómo los alumnos adquieren mejor el conocimiento. Puede ser de forma visual, leyendo, exponiendo, haciendo actividades. Entonces ahí entra la didáctica, donde el maestro pues trata de enseñar pues estos temas, estos conceptos como de una mejor manera para que el alumno los adquiera. Finalmente está la dimensión valoral, que como su nombre lo dice, pues tiene todos los aspectos valorales, así como la forma neutral y la toma de decisiones en el grupo. Y pues todo esto conlleva a una relación pedagógica, que pues es que como todas estas dimensiones se unen entre sí para que haya una buena armonía con los maestros, con los alumnos, y pues se pueda tener una buena práctica docente. Sí, todo eso lo veremos también reflejado y concretado en un espacio que sería diario, porque segundo de esto sería ir a observar, y todo lo observado se va a contar en narrativas. Estas narrativas que vamos a contar en un diario, que va a ser en este caso el diario del profesor o el diario docente.
En su utilización, bueno, pues es que permite reflejar el punto de vista del autor. Es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor. Y bueno, tiene también otras cualidades. ¿Cómo que pudiste observar ¿El diario? Pues que vas escribiendo todo lo que dice, cómo el profesor tiene sus didácticas para enseñar, las formas en que se comportan los alumnos, cómo se comunican entre sí y cómo se relacionan, pues, todos. Sí, es que justamente, o sea, cuando nosotros fuimos a practicar, pues una de las herramientas que nosotros teníamos que desarrollar, bueno, que realizar, era un diario docente. Entonces ahí nosotros observábamos toda la clase de matemáticas específicamente y anotábamos todo, porque cualquier aspecto es importante. O sea, por muy chiquito que pensemos que sea como la situación o cualquier otra cosita, sí es importante, o sea, sí es darle la importancia, porque al fin y al cabo sí afecta en nuestra práctica docente, tan solo en la resolución de conflictos, como estaban diciendo, en el maestro cómo explica, en cómo tiene la atención de sus alumnos, la manera en que organiza y distribuye el espacio y el tiempo, así como de qué forma actúa ante las situaciones que tienen los alumnos cuando se están peleando o cuando tienen dudas, hasta eso. Entonces, por esa parte sí es muy importante esta herramienta del diario docente. Sí, todo esto debe estar también descrito a nivel profundo. Y obviamente, por ejemplo, aquí tenemos también que hacer la diferencia entre los aspectos referidos al profesor, a los alumnos y a las prácticas didácticas, a la comunicación didáctica. Todo esto nos va a servir para llevar a cabo después una reflexión. Y sobre esta reflexión, buscar mejorar nuestra propia práctica docente. Igual, pues otra herramienta que nosotros ocupamos para, digamos, nuestras semanas de prácticas, pues fue el guión de observación. En ese guión de observación, pues nosotros, valga la redundancia, observábamos el contexto y todo, y pues ahí anotábamos datos específicos de los que queríamos saber, por ejemplo, el nombre de la escuela, la matrícula, la zona, la cantidad de alumnos que había en cada grupo, bueno, en el grupo que nosotros observábamos, la política internacional, que viene siendo la Agenda 2030, la política nacional, me parece que era lo del plan de desarrollo del 2019-2024, y también estudiamos las problemáticas que presentaba la comunidad, la escuela, cómo era la escuela adaptada ante las personas con alguna discapacidad, así como qué materiales contaba la escuela, biblioteca, butacas, cooperativa. En el caso de una escuela donde asistimos, pues tenían dentistas. Sí, o sea, era como una observación más en general de la escuela y todo eso, y habían aspectos pues que se tenían que tocar con entrevista, ¿no? O sea, por ejemplo, había preguntas de la escuela que a lo mejor no el maestro de matemáticas sabía y teníamos que ir con el director o específicamente con el titular de matemáticas de pues su dinámica que lleva, ¿no? Y por eso igual es muy importante pues saber cómo se desarrolla la entrevista, ¿no? Que es el entrevistador, el entrevistado, igual ahí influye mucho los informantes clave. Sí, esto también al final de cuentas son ciertas habilidades que un docente debe de empezar a desarrollar y es muy importante por eso también la práctica, porque al final de cuentas en muchas instituciones, por ejemplo aquí en la normal, vemos que algunos maestros, aparte de ser maestros, de ser docentes frente al grupo, tienen el rol de investigador o investigadora. Y bueno, que son investigador, ¿no? Entonces por eso es tan importante, por ejemplo, en nuestras prácticas, desde el primer semestre, tenemos que empezar a hacer y a conocer las entrevistas como una forma de investigación, aparte de la observación. Esto ya es un poquito más participativo y, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de entrevistas. Está la estructurada y la no estructurada, ¿no? Que al final de cuentas todos hacemos entrevistas en todo momento. Y la semiestructurada. La semiestructurada, sí. Todos hacemos entrevistas
en todo momento, sin embargo no somos conscientes de. Una vez que eres consciente de que tienes que hacer una entrevista, cómo se la tienes que hacer, a quién se la tienes que hacer, es como vamos a empezar también a pulir estos detalles de cómo vamos a empezar a relacionarnos con las demás personas a la hora de entrevistarlas o de hacerles ciertas preguntas. Me olvidé cómo eran las estructuradas. Pues las estructuradas era, por ejemplo, que ya, o sea, ya tenías todo planeado de cómo querías la entrevista, y la no estructurada era como que fluía, o sea, con lo que pasara, y la semiestructurada era un poquito de cada una. Y pues igual, o sea, sí es importante saber cómo vamos a desarrollar una entrevista, pero también cómo convertimos esa entrevista a una narrativa, en cómo escribimos todo lo que se obtuvo de información pues en esta misma. Entonces también es importante eso. Pues la narrativa se refiere a la estructura, así como ya mencionaron, la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir una historia, para escribir todo lo que observamos, tanto del guión, del diario, y pues tiene dos partes: la historia, que contiene los acontecimientos personales, y los escenarios, en este caso fue el aula y el salón, y el discurso, que es el relato, expresión y presentación, así como la narración de todo. Sí, a final de cuentas, esto de la narrativa es otra habilidad que se debe ir desarrollando, porque tenemos que tener esta capacidad de poner en palabras aquello que normalmente solamente vemos o que contamos, ¿no? Pues, por ejemplo, gestos, ¿cómo pones un gesto en palabras? También para eso contamos con la otra herramienta de investigación, que es la evidencia fotográfica. Yo la verdad es que no tomaba tantas fotos porque es que a mí sí se me hacía como más fácil de escribir en palabras, pero ustedes sí encontraron que pusieron varias fotos, ¿verdad? Pues al menos yo sí, porque yo al menos mi memoria en estos momentos ya no es tan buena como antes, entonces sí me gusta como salir a observar, o sea, después de la escuela y todo, estar ahí la jornada completa. Sí me gusta mucho el salir, el ver qué hay, el ver cómo se desenvuelven. O sea, incluso hubo un viernes el consejo técnico que nosotras dos salimos junto con otro compañero que no está aquí presente, pero fue con nosotras. Incluso fuimos a dar una vuelta y me sorprendió mucho el que me encontré a un alumno de esa escuela. Pues iba a la tienda, ¿no? Porque su papá le dijo, y hasta me emocioné y le dije a ellos, no, pues es que vean, él va a mi salón. Pero es muy diferente, muy raro el verlos fuera de la escuela, entonces ya puedes entender un poquito más su contexto y todo eso. Entonces, igual este álbum fotográfico siento que sirve para una lectura de su realidad, porque pues así puedes conocer como qué les puedes dejar, qué no les puedes dejar, adaptarte a ellos y a su contexto. Sí, y esto también, por ejemplo, se ve en la narrativa. O sea, también uno tiene que escribir dependiendo de quién te va a leer. Entonces, es muy importante también conocer, por ejemplo, los códigos culturales a la hora de escribir, pero también de interpretar, de leer la misma narrativa, porque aquí en mi salón, por ejemplo, tenía unos compañeros, o yo alcancé a detectar algunas narrativas que me parecían un poco informales a la hora de cuando la leía en voz alta, me parecían informales. Entonces es, por ejemplo, justo una de las cosas que creo que hay que pulir. La narrativa, sí es narrativa, pero también a qué grado, a qué nivel, a quién estás escribiendo. De hacer un documento formal, porque es al final de cuentas para la escuela, desarrollar la capacidad de escribir de esa manera también formal es otra de las cosas que se tienen que trabajar. Digo, estamos en el primer semestre, pero pues desde que se empieza. Así como varios profesores ya nos mencionaron, tenemos que aprender a soltar el lápiz. Esa frase que nos dicen de saber cómo vamos a poner lo que observamos, de manera que se escuche formal, pero no sin perder la idea. A final de cuentas, todo esto es para realizar algo que se llama lectura de la realidad. La lectura de la realidad nos va a permitir identificar problemáticas y áreas de oportunidad para nosotros mejorar y
cambiar un poco, adaptar nuestra práctica docente. Porque como muchas veces lo hemos dicho, no es lo mismo dar clases en una colonia de buenos recursos que darlas en las colonias un poco más alejadas, quizás un poco marginadas de, por ejemplo, el municipio de Catepec, que fue en esta solución. No se puede hacer de esta manera. Sí, porque sí hay dificultades, hay problemáticas diferentes, entonces tienes que adaptarte a cada problemática. No, y justo siento que ese es el propósito de este curso, el que nosotros veamos diferentes contextos, el que nos demos cuenta que sí, o sea, sí importa el entorno donde los niños se desenvuelven, y pues también dependiendo de eso, como ya lo mencioné, es cómo nosotros nos vamos a desarrollar con ellos. Entonces siento que, vuelvo a repetir, que es muy importante, porque a lo mejor tú en tu mundo, en tu contexto, dices, no, es que así es todo, así son todas las escuelas, así se ha de manejar, o sea, tú te creas imaginaciones que a lo mejor todo es igual, y no, o sea, sí cambia, y pues eso yo no lo sabía, y con esas prácticas pues ya me di cuenta que sí influye mucho, hasta incluso en el directivo, en sí, todo, cualquier aspecto cambia. Sí, y justo por ejemplo, aquí viene la otra parte también muy importante. Una vez que ya te das cuenta de que hay problemáticas que nos están atendiendo, de ese tipo de cuestiones, entonces viene como que tú como profesor, como docente, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces viene la profesionalización del profesor. En este momento ya se van a ver un poco más involucradas las habilidades pedagógicas, porque muchas veces lo hemos comentado también aquí en el salón, no es lo mismo que dé clases un normalista, por ejemplo, un pedagogo, a que dé clases un físico y un matemático. Cambia bastante. A mí me tocaron, por ejemplo, en la prepa maestros que eran muy buenos matemáticos, muy buenos físicos, pero como maestros a la hora de enseñar, pues no eran tan buenos, o al menos yo no los entendía. Sí, justo eso pasa, que los profesores normalistas tienen varias didácticas para enseñar, ya tienen su material, buscan maneras en que nosotros como alumnos o los demás alumnos aprendan, mientras que los profesores que vienen así de una ingeniería, de físico, matemáticos, de esa área, pues es más técnico, más teórico, es más de, pues así es la fórmula y así se va a hacer y ustedes vean cómo la hacen. Entonces eso pues genera rezagos en el aprendizaje, porque uno se queda como de, ¿y ahora cómo lo tengo que hacer aquí? Mientras que los profesores normalistas pues dicen, bueno, tienes que hacerlo de esta manera, te explican. Siento que sí deberíamos, o sea, sí el país, la política de la educación, sí debería de darle más como importancia exactamente a los maestros normalistas, porque o sea, incluso en la preparatoria, que es donde mucho más se ve, hay muchos maestros que no eran maestros y que a lo mejor su propósito no era ser maestro y terminaron ahí por una otra razón o por contactos o algo así. Y aunque a lo mejor a los maestros no les afecta, bueno, a los ingenieros o algo así, porque ya están adquiriendo un recurso, pues a los alumnos sí, porque exactamente, o sea, los ingenieros se la pasan hablando en el pizarrón y todo, o sea, no tratan de buscar esa manera, y siento que es muy importante el que se emplee el normalismo pues en todo, en educación básica, en educación media superior y pues tal vez incluso en superior. Pues, sí. Y aquí, por ejemplo, metiéndome un poquito más hacia la parte disciplinaria en específico de las matemáticas, es una materia tan rígida que se vuelve un poco complicado contextualizarla. Creo yo que a veces hay casos en los que no se puede contextualizar todo. Sin embargo, por ejemplo, apenas se desbloqueó otro enfoque hacia las matemáticas, que era, por ejemplo, que las matemáticas están inmersas en todo, pero no precisamente como lo tenemos conseguido, sino como en las cuentas, porcentajes, etcétera, sino simplemente en la perspectiva de las cosas. Ahora que vimos lo de la geometría euclidiana, esta parte de las líneas paralelas que según un punto se tocan, sin embargo, en otra geometría sí, y depende de qué, únicamente desde el punto de vista de los niños. Entonces, en ese tipo de cosas también las matemáticas ya están inmersas, pero obviamente esto, por ejemplo, nosotros lo vimos en la carrera ya en la especialidad de matemáticas, pero nuestro trabajo es hacerles ver a los alumnos
en qué aspectos de sus vidas están inversas las matemáticas. Una de ellas, por ejemplo, es simplemente en el comercio, es en la manera más inmediata en que se ven las matemáticas, y eso es un objetivo también de este curso, de cómo contextualizamos las matemáticas. Sin embargo, yo en las prácticas no me di cuenta que los maestros las contextualizaran. Realmente eran maestros con una forma de enseñar muy tradicionalista, al menos en mi caso, no sé si no soy así. Pues en la escuela donde estuvimos de prácticas de observación, pues la profesora sí contextualizaba los problemas, ya que estaban viendo lo de la regla de 3 y la proporcionalidad directa, me parece, inversa, una de esas dos, donde ponía problemas donde los alumnos tenían así de comercio, que cuántas paletas tiene Juan si junta las paletas de Pedro, cosas así. Sí, o sea, por eso igual, ahí es el objetivo de la lectura de la realidad, que por ejemplo ahí nosotras, porque nos tocó la misma escuela, mi compañera Alicia y a mí, ahí la mayoría de sus papás eran comerciantes, o tenían tienditas, o tortillería, panadería, o puestos en el tianguis, o lo que fuera. Entonces ahí pues los niños se dan cuenta que las matemáticas sí se ocupan en el contexto, no solamente es como una materia más para sacar en primaria, en secundaria, algo así, o sea, no, o sea, sí se ocupan, simplemente que no le han dado como esa Importancia para su contexto. Sí, solamente que yo pude notar que la profesora usaba varios materiales, tanto en las dos escuelas que estuvimos. La primera profesora usaba tiras para explicar las fracciones, y la profesora de la última escuela usaba el proyector y presentaba las tablas que iba a anotar, así como planos cartesianos para poder graficar, de forma que los alumnos les prestaran atención y no fuera igual que las otras clases. Sí, por ejemplo, en mi caso, las dos maestras en las dos escuelas de prácticas eran normalistas. Entonces, la primera escuela, que fue la Valle de Anáhuac, la maestra, como que ella sí se enfocaba mucho en cada uno y como se explicaba en general, y quien tenía dudas lo pasaba al pizarrón, y mientras les explicaba a otros individualmente. Siento que esta dinámica podría funcionar, pero sí faltaba esa parte de que contextualizara los problemas y todo eso. Y por ejemplo, en la segunda escuela, la maestra, aunque siento que pudo darle un poco más de contextualización a las matemáticas, lo hacía de manera didáctica, ocupaba recursos, como dice mi compañera, que el proyector, que todo eso, y eso hacía que pues los alumnos tuvieran más atención a sus clases. ¿Y a ti, Tadeo, cómo te fue en tu práctica? Pues la verdad es que yo sí, de plano, mi maestra no contextualizaba nada, o sea, y de hecho era también como un poco lento el proceso de aprendizaje y de enseñanza, porque en una semana que estuvimos ahí nada más dieron un tema que era la multiplicación de fracciones, pero justo logré identificar que no lo entendían o no lo asimilaban tan rápido porque no estaba contextualizado. O sea, la maestra les presentaba la fórmula de que a la hora de hacer ciertos procedimientos se tenía que multiplicar o que dividir, o multiplicar y luego sumar para convertir de fracciones mixtas a propias o las diferentes variantes. Pero la fórmula se la aprendían los alumnos al momento, pero al otro día cuando lo intentaban retomar el tema, pues ya no se acordaban, pero no se acordaban porque realmente no lo habían entendido, se lo habían memorizado en el momento, pero no habían entendido el porque se hacía la multiplicación y después la suma, etc. Entonces ahí es donde entra justo esta parte, esta importancia de la contextualización. Ya yo, para ir terminando, al observar estos dos diferentes contextos en las escuelas de prácticas, también me di cuenta, por ejemplo, de que, como comentabas ella, sí es muy importante. Yo también pensaba, y más en matemáticas, que no era tan importante la contextualización, ese tipo de cosas, pero es muy, muy, muy importante porque cada quien tiene diferentes necesidades, y si tú no adaptas un tema a las necesidades del estudiante, no lo va a entender realmente. Va a pasar lo mismo que ha venido pasando en todo este tiempo: se lo van a memorizar, se lo van a aprender
aprender. A la hora de que tú les digas que va a haber examen mañana, lo van a estudiar un día antes y a lo mejor salen bien en el examen, pero no por eso lo entendieron, lo comprendieron y se apropiaron del conocimiento. Bueno, pues igual, no sé, ¿qué nos podrías comentar de la socioepistemología, tal vez? Pues lo que pasa es que a través de la observación, aparte de identificar este tipo de necesidades, se busca fomentar una actitud reflexiva y analítica de la misma práctica. Que si nos damos cuenta, pues es lo que hemos venido haciendo también en este episodio, ¿no? O sea, creo yo que teníamos como ciertas anotaciones, ciertas ideas de lo que veníamos a hacer, sin embargo, se dio bastante bien la reflexión y el análisis de la misma práctica. También nos va a ayudar también a adaptarnos. Esta capacidad de adaptación, de resiliencia, es algo importante que debe tener también un docente, porque muchas veces, y más en un trabajo como este, todo el tiempo te vas a estar encontrando con situaciones nuevas, con situaciones desafiantes, que a lo mejor no te lo enseñaron en lo normal, ¿no? Ya cuando estés allá afuera, vas a decir, bueno, esto en qué momento me lo tuvieron que haber enseñado, ¿no? Es ahí donde toda la preparación que tuviste en tus años de formación se van a ver reflejados, cómo de verdad te adaptaste, cómo de verdad fuiste capaz de adoptar la resiliencia y llevar a cabo estas situaciones, despejarlas y hacerlo pues, de la mejor manera posible. Sí, no, o sea, básicamente, y corríjame si me equivoco, la socioepistemología es como la construcción del conocimiento en base a lo social, a cómo te desenvuelves y todo eso. ¿Qué vas a decir a eso? Pues eso, que el conocimiento se genera de manera social. En nuestro caso, pues podríamos hacer que los alumnos trabajen en comunidades de aprendizaje, así como que se ayuden, porque hay alumnos que tienen ciertas dudas, pero les da pena y no les preguntan directo a los profes, sino que les preguntan a sus demás compañeros y para que ellos mismos puedan construir ese conocimiento. Exactamente. Entonces, bueno, y de hecho nos faltó mencionar una última herramienta, que es la última. Sí, pues el análisis de práctica, sí lo mencionamos. Sí, me parece. Bueno, pero lo fuimos mencionando a lo largo de la explicación, que viene siendo lo del análisis de la práctica docente. Bueno, o sea, es que ahí tiene otro nombre, pero se me acaba de olvidar. Si se acuerdan de su nombre, específicamente, recuerdan por favor. Donde pues aquí justamente toda la información que recabamos en el diario de observación, en el diario del docente y en algún fotográfico, como que ahí escribimos todo, el informe de práctica. Por eso fue lo que mencionamos de la narrativa. Sí, a mí me remanda, pero me remanda. Es Gones y te da bien. Bueno, pues esto sería todo por nuestro episodio de hoy del podcast, que fue de acercamiento a prácticas educativas y comunitarias. Esperamos que les haya gustado y que nos hayan entendido, ¿verdad? Lo que quisimos decir. Entonces nos vemos hasta un próximo episodio. Nos vemos, cuídense mucho, lindo día o noche o tarde cuando estén viendo este video. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.